Bueno, pues hace un día bastante nublado, no hace bueno, temperatura para ser invierno hace una buena temperatura. Fijaos, ha venido aquí un hombre a dar de comer aquí a los ánades. Pero bueno, también estoy escuchando, pues eso, gorriones, herrerillos. Mirad los patos, estos patos son famosos ya. Les tengo ahí en Instagram. Ojo, cuidado, pelea aquí, ¿eh? Bueno, es que me acerca... Vaya. Son asustadizos, ¿eh? Y eso que están... Pues eso, que están acostumbrados a la gente. Voy a esperar y voy a ir a hacer unas fotos por esa zona de allí. Y luego más tarde, pues no creo que se coman todo el pan, en lo que doy toda la vuelta. Luego más tarde, pues veré qué hacen. Es que las mañanas no sientan bien a todo el mundo, es lo que tiene. Y bueno, pues en la cámara pues suelo disparar máxima apertura, ISO automático. El ISO siempre le pillo automático. Y una cigüeña que viene por ahí. A ver si la pillamos. Se metió al árbol. Ha cruzado justo por donde está el árbol, los chopos estos grandes. Ya ni las cigüeñas suelen, pues eso, emigrar al sur ni nada. Escucho por aquí se les oye a los herrerillos, ¿eh? Se les oye perfectamente. El caso es buscarlos. Está tan nublado, hay tan poca luz. Vale. Están aquí. Vale, le veo en una de las copas bajas de estos abetos. Mira, están en el suelo. Son carboneros. Por las mañanas suelen ellos, nada más amanece, buscar el alimento. Ahí en la copa, 3 torcaces. Sí, son torcaces. Sí. Son torcaces. Mira, más palomas. Más palomitas aquí. Bueno, tórtola turca. Ya me entendéis. Voy a subir un poco aquí. Vale, desde aquí veo a uno. ¡No! Se fue. Vale, viene otro. Es buena idea ponerse aquí un poco más arriba porque les pillas mejor. Fijaos otra vez, ahí está, donde le quiero. Aquí estás. Fijaos cómo estoy. Estoy ahí a medio caer. Vale, veo al milano. Es un milano, no un busardo. Le veo planear. Mira. A ver si le pillamos. Es que hay de todo, jilgueros, busardos, milanos. Ahí va. Vuelve. Ay. El milano es listo porque se ha metido en estas huertas de por aquí, que suele haber bastante topillo y cositas así.
Escucho mirlos también. Hay bastantes mirlos, seguramente les veamos. Suelen estar por debajo buscando comida. Veo ahí un grupo de urracas. Sí, y palomas. Creo que ese hombre les está dando de comer. No sé si se llega a apreciar, pero por ahí andan. Vale, se ha ido al suelo. Se ha ido al suelo. Sigue en el suelo, sigue en el suelo. Sigue ahora en el muro verde. Se fue. Vale, ve, hay otro. Ahí tenemos a un carbonero. En estos arbustos siempre se ponen los gorriones. Una bonita hembra y un macho. Una bonita hembra y un macho de gorrión. También hay gorrión molinero, aparte del común, pero es más difícil de ver. Vale. Mira los gorriones. Allá van. Se van al otro arbusto de allá. Siempre están en los arbustos, nunca están en zonas altas. En cambio, los jilgueros, que es el pájaro que me gusta, están demasiado alto. Mira qué guapo. Esto es un pato mudo. Es un pato mudo. O pato criollo. Es nativo de América del Norte. Y bueno, no vamos a molestarles mucho tampoco. Estos ánsares pues son eso, domésticos, son todos pues eso, no son salvajes y vienen aquí con actitud amenazante, vienen con actitud de pocos amigos. Bueno, ese casi se cae, muy gracioso. Y se creen que les voy a hacer, yo que sé, aquí un truco de magia o algo. Pero no, les vamos a hacer una foto. Están demasiado cerca para este objetivo. A ver, ese que me está mirando, mira cómo me mira. Me gusta este porque es igual que los ánsares comunes salvajes. La verdad es que hay poquitas barnaclas. Allá van. Hay poquitas, había más la otra vez. Pero es que hay una luz malísima. Hay una luz pésima para hacer buenas fotos, pero bueno, para lo que es mi primer vídeo así tipo POV, Point of View, pues está bien. Ese, mirad. Bueno, he hecho aquí un pequeño parón técnico para cargar la cámara y me he dado cuenta de algo muy desagradable, y es que pues tenía vaho la lente de la cámara, o sea, vale que es de segunda mano, pero le he entrabado en la lente y seguramente hayáis visto la mitad del vídeo con una neblina ahí tipo Silent Hill. Pero bueno, estaré pendiente de si le sale la neblina, parar, dejar que se vaya, que se va, y luego ya pues seguir. Bueno, la solución al problema del vaho, hay que buscar la solución. Este es el protector de la lente, ¿vale? Que me ha costado horrores quitarlo. Al final me ha ayudado con un cable haciendo una horquilla y haciendo palanca. Y bueno, pues ahí está el descubierto. ¿Qué pasa? Que yo creo
que esta pieza, al ser puesta así, pues crea ahí una apertura o algo, y el espacio que hay entre lo que es la lente, porque fijaos, esto tiene profundidad, fijaos, pues ese espacio que hay lo que hace es crear una cámara de aire que se calienta y forma el vaho, que esto en verano igual no pasa porque no hace frío, pero es que en invierno, pues fijaos. Otro hándicap, que si llueve pues le puede entrar agua, se supone que le puede entrar agua, pero yo aquí veo unos sellos que de hecho están como sucios, que en teoría esto lo tiene que proteger, pues eso, de la suciedad que entra, porque si esto está sucio teniendo esto, yo creo que esto es simplemente por si le das un golpe que no se rompa lo que es el lente principal, pero hay que quitarla y ya está. Vamos a grabar así a partir de ahora, porque es que si no la he entrabado, ahí hay algo, tengo que solucionarlo. La forma de coger y que se pueda utilizar con esto, ya miraré en algún foro o tal. Así que nada, directo al pecho. Vale, ahora sí que sí, todo listo. He tenido aquí varias paradas técnicas. Joder, esto no puede ser. El primer vídeo, como no, tendría que ser una chafa, que todo saliese mal. Pero bueno, ¡hey, palomas, palomitas! Allá se van. Paloma bravía era. La típica de ciudad. Aunque las están desplazando las torcaces, que es más grande, más gordita, casi pesa medio kilo. Es un bicho grande. Vamos a llegar ya a la pesquera, que es donde se divide el río, que este es el río principal, ¿vale? Y aquí, que lo tapan estas enredaderas y toda esta maraña de arbustos, pues está la otra zona del río, que por lo que veo viene bien cargadito, viene bien cargadito. Ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Fijaos, se ha venido abajo todo el vallado, o sea, imagínate que estás ahí tan tranquilo, ¿vale? Vamos a bajar, que estás aquí tú tranquilo apoyado. Pues vas para el agua, directamente. Vas para la agüita, prácticamente. Y esto no es muy seguro. Fijaos, se ha caído ahí. Está podrido entero. Bueno. Un desastre, La verdad es que tienen el río muy mal cuidado, Tienen el río que da pena, la verdad. Y más las zonas más urbanas, que en teoría tendría que estar más cuidado. Pero es que aquí ni desbrozan, ni limpian, ni nada. Y bueno, la pesquera, una pesquera curiosa. Aquí en esta zona he visto alguna vez alguna nutria. Son difíciles de ver, pero están. Suelen estar más río arriba, pero están. Y ahora con el agua que viene no creo que estén pues muy activas, estarán bien resguardadas de las corrientes fuertes, porque el río está tirando bastante agua. Y respecto a pájaros, no estoy viendo nada
Nada en especial. Puedo escuchar por ahí todos esos carrizos. Son un buen lugar, la verdad. Fijaos. Con estas piñas jugaba yo cuando era pequeño. Todavía ni está abierta siquiera. Está cerrada. Está un poquito abierta por aquí, pero nada más. Aquí hay 3 machos de Ana de Azulón. Mirad, este está viniendo aquí. Está viniendo pero recula. Está viniendo pero se va. Me da la espalda. El sinvergüenza me da la espalda. Estaría bien pillar alguna así en el agua saliendo o entrando. Ahí va el pato mudo. No es la foto más nítida del mundo porque tiene un ISO terrible, pero parece Godzilla aullando. Muy graciosa esta foto. Vamos a salir por aquí mismo. Y aquí les tenemos. Otra vez. A ver. ¿Qué hace ese? Está ahí. Tranquilo, de chill. Ese hombre lleva ahí todo el día. No sé, me da a mí que es un sin techo o algo así. Bueno, fijaos, mira, ese es el típico estereotipo de oca, con el moño, con el cogote que tiene. A ver, no te vayas. Se la puede ver bien ahí el moño. Es típico. Las demás no lo tienen, pero es así. Es la única que tiene. Bueno, hay una al fondo. ¿Se la ve? Se la ve al fondo, sí. Vamos a volver al inicio, que es el sitio que nos ha estado dando más juego. Ahí el Milano otra vez. Ya esta vez le tengo más a mano. Uf, qué ¡oh, qué aire! ¡Oh, Dios! Toma aire bueno. ¿Cómo se nota que está cambiando el tiempo? ¿Cómo se nota? Que vienen unos vientos fortísimos para mañana. Por eso he salido hoy. No está el día para volar, ¿eh? Que se lo digan a los pájaros, menos el Milano ese. Ese Milano le da igual. Este sitio es un lugar perfecto para sentarse. Antes, en lo que es esa isla artificial, había como una pasarela, pues ya no hay. Ahora no hay nada. Ya no se puede pasar. Bueno, puedes probar a saltar, pero yo seguro que me caigo al agua. Fijaos cómo se zambulle al fondo, ¿eh? Está buscando, pues eso, el limo del fondo, a ver si hay algo. A ver si le pillo justo lo que es cuando mete la cabeza. A ver, sal. Sal. ¡Ay! ¡Lento! Vamos, hazlo. Sé que te gusta. Ahora va y lo hace la hembra.
Se van para allá. Fijaos, porque escuchan a la gente caminar y van como locos. Son unos adictos al pan. Vale, se van para allá. Bueno, pelea de patos. Se zurran, son territoriales. Hay veces que llegan a ser bastante agresivos. Y bueno, tras esa maravillosa pelea, hay fijaos, hay una tórtola, me parece, sí, es una tórtola. Ahí al resguardo, hace bien. No, es una torcaz. Una torcaz completamente resguardada, O sea, no quiere saber nada de la vida. Aquí por octubre, por esas fechas, era una pasada encontrar la cantidad de jilgueros, que de hecho les habéis podido ver, pero había el doble de ellos. Hoy muy poca actividad. Al principio un poco, pero poca cosa. Y nada, pues ahora a ver, con el bicho este le voy a meter en la mochila y nos vamos, porque justo empieza a llover. Justo ahora está empezando a llover. Así que nada, espero que os haya gustado este primer vídeo, bastante chapucilla, pero bueno, fijaos en Milano. Vamos a hacerle la foto de despedida. Dos le he podido tirar. Y curiosamente ha salido bien. Bastante bien. Así que nos quedamos con esas últimas fotos del Milano. Esta en concreto es muy bonita. Y nada, nos vamos. Fijaos cómo tengo la cámara ya. No sé si se puede apreciar, pero está empezando a llover. Así que plegamos el ala y hasta la próxima.